En defensa del Evangelio, canciones mundanas y antibíblicas en el pueblo de Dios. ¿Qué sucede hoy en día con las canciones cristianas? ¿Cómo podemos identificar las canciones mundanas y antibíblicas? ¿Se puede cantar todo lo que escuchamos con el nombre de adoración o alabanza? ¿Por qué debemos cuidarnos de cantar canciones mundanas y antibíblicas? ¿Cómo influye la música mundana y antibíblica en la vida espiritual de los cristianos? En Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hoy en día existen canciones supuestamente cristianas cuyo contenido no está apegado a la Biblia, sino más bien están compuestas por un contenido secular, no espiritual, que no edifica en nada al espíritu del creyente. Muchas de estas canciones son compuestas por personas que aún no han tenido un verdadero encuentro con Dios y por tanto las canciones que producen son mundanas y no tienen ninguna relación con Dios. El enemigo de la justicia conoce el gran poder de la música y en ocasiones la utiliza para influir en el corazón y apartar a la gente de la verdadera adoración a Dios. Muchos cantantes y compositores mundanos se han infiltrado en el pueblo evangélico y han promovido todo tipo de ritmos y letras que han conducido a muchos cristianos a la mundanalidad y a la decadencia espiritual. Es por eso que los cristianos debemos tener cuidado especial para que la música que escuchemos no nos vaya a apartar de la senda de la rectitud y nos lleve a conducta desagradable que deshonre a nuestro Dios. En el Salmo 27, versículo 11, nos dice la palabra de Dios: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de la rectitud a causa de mis enemigos. Hoy en día, Satanás está usando astutamente la música de forma distorsionada para seducir a las personas y hacer que se confundan para apartarlas de Dios. Es importante saber que Dios no recibe todo tipo de adoración y alabanza, ya que Él es santo, y los que se acercan a Él también deben hacerlo, con respeto y reverencia. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16, nos dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. A través de los títulos y las letras de las canciones nos podemos dar cuenta si una canción es antibíblica o mundana. No todo el que graba una canción tiene el propósito de agradar a Dios, sino que muchos son comerciantes y promotores de un evangelio diferente que aleja de la santidad a los creyentes. Recuerda que Satanás se viste como ángel de luz para engañar a las personas. Las canciones mundanas y antibíblicas pueden ser identificadas porque no glorifican a Dios, no son espirituales sino carnales, exaltan al hombre y no a Dios, distorsionan las enseñanzas bíblicas, niegan la verdad y exaltan la mentira, no edifican la vida espiritual de los creyentes, introducen falsas enseñanzas para confundir a los creyentes, promueven la mundanalidad
y la falta de temor de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 18, nos dice la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las canciones y adoraciones tenían un propósito definido de exaltar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, hoy en día muchas canciones supuestamente cristianas promueven cualquier cosa menos al único Dios verdadero. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 al 14, nos dice la palabra de Dios: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. En toda la Biblia se demuestra que Dios exige fidelidad, honradez y santidad a los que se acercan a ofrecer sacrificio de alabanzas que sean dignos de ser recibidos por Él. El libertinaje y la falta de respeto en la casa de Dios se ha apoderado de muchas personas que dicen ser adoradores y cantantes de Dios, pero con sus hechos y su forma de adorar han demostrado todo lo contrario. Dios estableció desde el principio la santidad en la música y en la forma de adorar. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de adoraciones y alabanzas que exaltan los atributos de Dios. Los salmos son alabanzas y adoraciones a nuestro Dios. Es por ello que debemos mantener el respeto y la altura necesaria al componer alguna canción a Dios, ya que han surgido cánticos, coros, alabanzas y adoraciones que son antibíblicas y no exaltan a Dios sino a la carne y al ego personal. Muchos ritmos mundanos se han introducido en el pueblo evangélico y todo pasa como normal por personas que no tienen visión espiritual ni discernimiento para detectar el error. La Iglesia del Señor debe entender que nuestro Dios es celoso y demanda de su pueblo sinceridad y reverencia. Cuando dejamos que este tipo de música mundana y antibíblica nos ministre, podemos caer en consecuencias negativas. La música mundana y antibíblica provoca que el Espíritu Santo se entristezca. La música mundana y antibíblica está influenciada por los demonios. La música mundana y antibíblica provoca pensamientos negativos. La música mundana y antibíblica te aleja de la palabra de Dios. En estos últimos tiempos, muchos ritmos que son del mundo han venido tomando lugar en las iglesias de Dios. Géneros como el rock, reggaetón, rap, reggae y muchos más ya son comunes en los servicios de adoración de muchas congregaciones cristianas. Lo lamentable de todo esto es que en la mayoría de los casos son los mismos líderes religiosos quienes promueven esta práctica mundana. Hoy en día es normal ver prácticas vergonzosas en aquellos que deberían ser adoradores, que se han convertido en artistas interesados en vender su música, y donde la adoración se ha cambiado por conciertos y espectáculos donde prevalecen las luces, el escándalo y el desorden, con el pretexto de atraer jóvenes
a Cristo. La música debe ser un medio a través del cual se exalte el nombre de Dios y a la vez se eleve el alma hacia pensamientos nobles y espirituales, los cuales no pueden dar estos ritmos mundanos a los creyentes. No te dejes confundir por personas que no tienen una relación con Dios y que componen canciones con letras distorsionadas utilizando ritmos mundanos que no llevan edificación a los santos. Dios exige pureza y santificación. La Biblia nos manda alabar a Dios con himnos y cánticos espirituales. Dios se merece lo mejor de nosotros. Nuestra adoración debe diferenciarse de la adoración que el mundo le da a Satanás. En Judas, versículo 4, nos dice la palabra de Dios: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo.